Muy buenas tardes. Esta es la sesión de los seminarios del Laboratorio de Nano y Microestructuras. En esta tarde del día 15 de octubre del 2021 vamos a tener el gusto de escucharle a la ingeniera Lidia Yerit Vélez, quien nos va a exponer un tema de una revisión de papers sobre sobre micro y nanoplásticos, detección de nano y microplásticos. Ok, Lidia, tienes el micrófono. Buenas tardes y gracias por tu aporte. Gracias, buenas tardes. Doctor, nada más si me pudiera permitir compartir pantalla. Listo, ya está. Ya puedo, gracias. Ok. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo soy Lidia Yerit Vélez y el día de hoy les voy a presentar algunos avances de una revisión, como bien mencionaba el doctor Flavio, que estamos preparando referente al tema de detección de micro y nanoplásticos utilizando la técnica de SERS o Surface Enhanced Raman Spectroscopy. Entonces, pues primero que nada, mencionar el problema que nosotros pues estamos tomando como base. Primeramente, pues mencionar que es el problema de la contaminación por plásticos, lo que está causando muchos efectos negativos tanto en el ambiente como en la salud de los seres vivos. Entonces, un dato es que pues bueno, la producción de plástico ha aumentado drásticamente en las últimas décadas y para muestra, pues se tiene reportado que en 1950 la producción total de plástico fue de 2 millones de toneladas y para el año 2015 fue de 380 millones de toneladas de plástico. Entonces, pues bueno, esto es abismal y justamente esta producción ha llevado a que, pues bueno, el mal tratamiento de los residuos de plástico ha hecho que terminen en ecosistemas acuáticos y finalmente también como contaminantes en el cuerpo humano. Además de que pues la presente pandemia del COVID-19 ha empeorado esta situación debido a la necesidad pues de fabricar y de usar equipo de protección personal como los guantes, las caretas, los cubrebocas, etcétera, que necesariamente tienen que ser desechables. Entonces todo esto ha venido a aumentar aún más este problema y pues lo que más preocupa es el tamaño que pueden llegar a tener estas partículas de polímeros, porque llegan pues a dimensiones micro y nano. Entonces estas son las que se encuentran presentes en el ambiente y después pues es complicado identificarlas por distintos medios de caracterización, pero ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Primero que nada, mencionar cuáles son algunas de las consecuencias de la contaminación de plásticos, tanto en el ambiente como en nuestra salud. Y pues bueno, primero mencionar que los plásticos pues fomentan o aumentan más bien el cambio climático, el problema del cambio climático, debido a que estos compuestos, estos plásticos se derivan de combustibles fósiles y pues estos continúan generando gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida útil y pues incluso ya después de dejar de ser útiles, ya cuando son un residuo, un desperdicio, también siguen generando este tipo de gases. Y incluso ya existe una proyección de la cantidad de gases de efecto invernadero que se generarían en base a los números de producción que hay ahorita y de CO2 producidas que pudieran llegar a ser producidas entre el 2015 y el 2050. Entonces, pues, una cantidad muy, muy grande. Y también este problema del cambio climático
o sea, todo lo que se viene generando a raíz de eso, o sea, como las inundaciones que han estado muy presentes este año en distintos lugares del mundo, huracanes y demás, desastres naturales que han sido a raíz del cambio climático, todo esto solo propaga aún más la contaminación por plásticos, porque pues promueve el movimiento de estas partículas en los océanos, mares, lagos, etcétera. Y pues bueno, también tenemos este problema de que se calcula que alrededor de 8 millones de toneladas de plástico están siendo pues liberadas al océano cada año, y esto ha llegado a afectar alrededor de 690 especies animales que pues bueno, desafortunadamente entran en contacto con estos residuos. También mencionar que los plásticos se degradan por acción de los rayos UV provenientes del sol, por la abrasión física, por otros procesos naturales como la oxidación o la biodegradación. Entonces, pues todo lo que genera esto es la reducción del tamaño de partícula de estos polímeros, lo cual los hace aún más disponibles para los organismos vivos que habitan en estos pues ecosistemas acuáticos. Y pues bueno, también otro problema es que debido a ciertos procesos de absorción y desorción, la absorción significa adhesión de átomos, iones o moléculas a una cierta superficie. Entonces, debido a procesos de absorción, estos plásticos, bueno, micro y nanoplásticos pueden llegar a ser acarreadores de otros contaminantes, por ejemplo, metales pesados o contaminantes orgánicos, aditivos, plastificantes, etcétera. Y pues todo esto también daña a la fauna y porque pues aparte de que estos animales estén consumiendo de alguna forma estos plásticos, además también ingieren pues todo lo que está adherido a ellos, ¿no? O sea, todos estos contaminantes extra. Entonces este microplástico y los contaminantes entran dentro de la cadena alimenticia, y entonces pues el problema se hace aún más grave y puede llegar hasta nosotros mismos al consumir pues alimentos que provengan del mar, no mariscos. Y pues bueno, o sea, este es un grave problema porque, por ejemplo, se ha reportado ya que la ingesta de metales pesados ya ha causado problemas reproductivos y también daño citotóxico en pescados, ya que ha generado cambios fisiológicos en los intestinos de estos animales. Entonces, pues bueno, eso también implica un problema de salud, no solo para ellos, sino para nosotros también, ¿no? Que consumimos esos pescados. Y también se ha demostrado que estos microplásticos tienen, o son propensos a la absorción de ciertos contaminantes orgánicos como el bisfenol A, el cual ha sido reportado ya como carcinogénico y también ha causado daños al sistema reproductivo, ya que se considera un disruptor endocrino. Bisfenol A, que también es un aditivo plastificante. Y pues bueno, otro dato también es que se ha reportado que el rango de tamaños de estos micronanoplásticos presentes en agua de grifo, este estudio fue hecho en China y reportaban que el rango de tamaños más frecuente es de 58 a 255 nanómetros y que la concentración de estos nanoplásticos rondaba entre 1.67 y 2 microgramos por litro. Entonces, pues bueno, esto también genera pues interés, ¿no? O sea, de hasta dónde puede llegar este problema de contaminación, y pues también daría pues luz para una necesidad de investigación en este tipo de muestras, o sea, que nosotros estamos totalmente en contacto con ellas, con el agua de grifo. Entonces, bueno, debido a este problema grave de contaminación, ha habido o existe una necesidad de desarrollar o continuar desarrollando técnicas
que tengan pues la sensibilidad suficiente para detectar micro y nanoplásticos en matrices complejas. Pero como ya vimos, estos plásticos están presentes en el mar, en la arena, en el suelo también, entonces habría que buscar desarrollar este tipo de técnicas que nos puedan permitir identificar puntualmente cada microplástico y tal. Bueno, algunas técnicas que ya se han usado para el propósito de estudiar estos microplásticos han sido cromatografía de gases, espectroscopía de masas, el SEM, CMDS, HPLC, FTIR, espectroscopía Raman, etcétera. Sin embargo, todas estas técnicas han mostrado ciertas limitantes o desventajas. Por ejemplo, esta técnica de cromatografía de gases con pirólisis acoplada a espectrómetro de masas no es adecuada para el análisis de síntesis, de muestras en matrices complejas y solo puede analizar hasta 0.5 miligramos a la vez, de muestra a la vez. En FTIR, pues bueno, aquí es necesario que la muestra esté completamente seca, sin presencia de agua, debido a que, bueno, el agua presenta gran absorción en el rango de IR. Entonces, pues sería complejo analizar muestras, por ejemplo, de agua de mar o agua de grifo, etcétera. Habría que pues purificar, secar la muestra y obtener los solutos que se encuentran por ahí nadando para poder usar esta técnica. En el caso de las microscopías de SEM y de TEM, pues no proveen información detallada en cuanto a la química de las muestras, pues nos dan información sobre ¿cómo sería la morfología, la forma, el tamaño, pero no en cuanto a la química, ¿no? O sea, para la identificación propia de los materiales, pues no. Y pues en este caso CERS sería una opción que nos permitiría identificar a estos analitos, incluso cuando se encuentran en una cantidad de trazas. Y pues bueno, entonces la justificación de pues, review es el hecho de que otras técnicas de caracterización han presentado limitantes para el estudio de estas nanopartículas, o bueno, partículas, debido a su tamaño y también a la concentración que estos puedan identificar. Por ejemplo, también se ha reportado que la técnica de ATR-FTIR no es adecuada para detectar microplásticos con tamaño de partícula menor a 20 micras. O sea, eso es como lo mínimo a lo que puede llegar. Y en el caso de Raman, bueno, hay ya un reporte de micro Raman que se ha utilizado, que ha sido utilizado para detectar moléculas de al menos una micra, o sea, de ahí para arriba, pero más pequeñas no he podido detectar. Y pues bueno, entonces en esta presentación mostraré un pequeño resumen de cómo la técnica de CES, que es una técnica derivada del Raman, ha sido utilizada exitosamente en últimos años para la identificación de micro y nanoplásticos. Bueno, brevemente y como contexto les comparto lo que es la técnica de Raman. Pues la técnica Raman es una técnica vibracional basada en la dispersión inelástica de luz monocromática, conocida como dispersión Raman. Y pues este tipo de dispersión depende de la polarizabilidad de las moléculas. Entonces, en moléculas polarizables, un láser, o sea, esta luz monocromática interactúa con la muestra, con las vibraciones moleculares de la muestra y genera cambios en la energía de los fotones dispersados. Entonces, este cambio de energía provee información acerca de los modos vibracionales del sistema, o sea, del analito, y por medio de eso es que nosotros podemos identificar las moléculas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la técnica Raman, espectroscopía Raman. Sin embargo, esta tiene las intensidades que se pueden obtener al hacer un análisis Raman son muy bajas, debido a que como nosotros estamos midiendo la luz que fue dispersada inelásticamente,
que es realmente un porcentaje muy pequeño de toda la luz que se dispersa, pues las intensidades que se obtienen en el análisis Raman son pequeñas, ¿no? Entonces, ha surgido ya en los últimos años esta técnica CERS, se ha venido desarrollando, la cual hace uso pues de nanoestructuras metálicas, pueden ser nanopartículas de oro, plata, no sé, pues cualquier tipo de metal. Entonces, bueno, en esta técnica CERS lo que sucede es que tú tienes tu sustrato recubierto con estas nanopartículas metálicas y pues bueno, o sea, este sustrato pues está hasta cierto punto rugoso, tiene estas nanopartículas, entonces a la hora, y bueno, sobre esta capa de metal nanoestructurado va la muestra o el analito. Entonces a la hora de analizar con CERS, o sea, a la hora de irradiar la muestra, pues digamos que el plasmón de superficie de estas nanopartículas metálicas hace que se intensifique la señal Raman. Entonces, podemos tener pues una intensidad muchísimo mayor, aumenta por muchos órdenes de magnitud. Entonces, esa es la ventaja de la técnica CERS. Y pues bueno, o sea, nosotros nos vamos a basar en artículos, o bueno, más bien este review que nosotros estamos preparando está a base de estudios que se han llevado a cabo usando la técnica CERS para la detección específica de micro y nanoplásticos. Y bueno, o sea, es claro que ya, o sea, ya ha habido análisis de estos micro y nanoplásticos por otras técnicas, como ya mencioné, ya se ha reportado, pero aquí la novedad es el uso de la técnica CERS. Y de hecho, les comento que pues para hacer este review, pues son relativamente pues nuevos y escasos los estudios que son respecto a esto en particular. Nuestra tabla de pues de entradas bibliográficas para este review, para estos análisis era corta, como de 14 artículos. Recién hace unos días encontré 2 nuevos que también mencionan la técnica CERS para la identificación de micro y nanoplásticos. Entonces, esto nos habla de que pues son, o sea, es un área nueva a explotar. Y pues sí, o sea, casi todos los artículos están del 2020 para acá. O sea, 2020, 2021 y los que acabo de encontrar ya vienen con fecha del 2022. Entonces, pues bueno, o sea, en esta presentación más que explicar a detalle qué es cada uno de estos estudios que se mencionan aquí, pues es como mencionar a qué conclusiones han llegado. O sea, bueno, por ejemplo, tenemos esta primera pues propuesta de sustrato de CERS, utilizando un sustrato de vidrio con nanodedos de oro, recubiertos de carbono amorfo. Por aquí tenemos una imagen de lo que es lo que ellos están proponiendo. Y pues bueno, o sea, se supone que ya después de preparar este sustrato, pues bueno, sobre él pues va la muestra y pues bueno, el hecho de que existan estos, pues se le llama caps de oro unidos y que no están pues pegados al sustrato, sino que están levantados, ¿no? Por estos fingers, ayuda también a mejorar como pues la señal. Entonces, en este caso, lo que estaban detectando eran ftalatos, que son compuestos de plásticos también en orina de niños. Y pues bueno, pudieron detectar, o el límite de detección era de 100 nanogramos por mililitro. Fue la longitud de onda de excitación de CERS que utilizaron. En general, por ejemplo, esta de Clarita, que es un sustrato de oro, y una oblea de silicio fueron utilizadas como sustrato para identificar poliestireno.
más que nada, y podemos ver aquí el tamaño de partícula que se detectó de 450 nanómetros, o sea, menor a una micra. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos acá otra tabla que también, o sea, casi todo lo que investigaron aquí es poliestireno, es de lo más estudiado. Y aquí también, o sea, podemos ver que utilizando nanopartículas como parte de su sustrato, nanopartículas de plata más que nada, y de oro, se pudieron detectar partículas de 100 nanómetros, de 50 nanómetros, 161, 33 nanómetros, partículas de PET de 62 nanómetros. Entonces, pues todos estos estudios nos dan información de que esta técnica realmente puede ser pues más explotada para este tipo de fines de, pues de usarse para detección de micro y nanoplásticos, ¿no? Para poder llegar a este tipo de, pues de partículas, ¿no?, más chiquitas. Y pues bueno, o sea, todos estos son ejemplos de estos tipos de sustratos que se han preparado con obleas de silicio, a los cuales pues, se les adiciona, por ejemplo, aquí nanopartículas de plata, sobre ellas, o bueno, más bien mezcladas con ellas van la muestra de los microplásticos y pues ya se detecta con CERS. Aquí está, es un ejemplo de una gráfica de este estudio de los nanodedos de oro. Aquí se muestra, aquí la gráfica negra dice aquí child urine without CERS. O sea, el estudio de la orina del niño vista o analizada sin utilizar CERS, o sea, sin las, pues sin ese sustrato que tiene la parte de oro. Después el azul es la orina del niño ya vista con CERS, o sea, donde vemos que ya los picos aumentan su intensidad. Y bueno, estas dos gráficas de arriba, la verde y la roja, son, es un ftalato, es la molécula que están buscando, mm, presente en la orina de los niños. Entonces, bueno, esto nada más como para mostrar la intensidad de cómo cambia ya utilizando el CERS. Esta era la de la clarita, que es el sustrato de oro, y aquí se analizaban muestras pues obtenidas del ambiente, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo donde usaban un sustrato de CERS para analizar aditivos en una muestra de vino. Entonces pues preparaban primero estructuras core shell, de una nanopartícula de oro, las funcionalizaban con CETAC y después a esto hacían que creciera como el shell o la parte externa con plata, y sobre esas estructuras que ya iban sobre un sustrato se ponía la muestra, y pues ya así era como se detectaba con CERS. Y bueno, aquí esta parte de estas tablas son ejemplos donde se utilizan polímeros para preparar los sustratos de CERS. Y más que nada aquí lo importante de estos ejemplos es que se utilizaba esta tecnología que se conoce como Molecularly Imprinted Polymer. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Por ejemplo, que para crear el sustrato, ellos primero partían pues de nanopartículas de oro. Después, estas nanopartículas eran puestas en una reacción de polimerización entre estos dos monómeros, y se dejaba correr la reacción también utilizando, perdón, estos son los templates, moléculas templates, o sea que eran lo que ellos estaban buscando, unos ftalatos también. Esta de la síntesis iban las nanopartículas de oro que iban a resultar recubiertas, las
templates, que le decían ellos, que son las moléculas que ellos están buscando, y pues monómeros también. Entonces, al producirse la reacción de polimerización, digamos que quedaban encapsuladas las nanopartículas de oro en esta capa de polímeros, y entonces incrustados en esos polímeros estaban estas moléculas templates. Entonces después había un paso de usar sustancias eluyentes para retirar esos templates. Entonces a final de cuentas tú terminabas obteniendo una nanopartícula recubierta de polímero, pero este polímero ya tenía los huequitos que habían dejado las moléculas templates. Entonces esto permitía que al colocar estas nanopartículas recubiertas en un sustrato, en este caso de disulfuro de molibdeno, pues pudiera de alguna manera ayudar a la especificidad de las moléculas que iba a detectar, porque ya iban a quedar ahí estos espacios para que las moléculas analitos se anclaran ahí y de esa manera poder pues garantizar hasta cierto punto que lo que tienes ahí unido a tu nanopartícula metálica, plasmónica, son esos analitos que tú estás buscando, ¿no? Que entran específicamente en estos huequitos y ya pues son analizados por la técnica de CERS. Entonces, básicamente, estos ejemplos son pues de lo mismo, o sea, que es la misma tecnología donde se recubre las nanopartículas con esta parte polimérica y se quitan las moléculas templates y quedan los huecos ahí para cuando ya se ponga la muestra sobre el sustrato y que tengan esos lugares específicos a donde irse las moléculas del analito. Y pues bueno, algunos retos de CERS es o sea, del CERS normal es la falta de selectividad de analitos cuando se trata de matrices complejas y las variaciones que puede existir al determinar los factores de enhancement o de mejoramiento de las intensidades producida por los diferentes sustratos que se pueden crear dependiendo de las partículas plasmónicas que se utilicen. También un problema pudiera ser que el detectar moléculas que no presenten afinidad con alguna nanoestructura metálica utilizada en el sustrato de CERS. También pudiera ser que el hecho de que la distribución de estos nanoestructuras sobre el sustrato no sea pues pareja, even, que crea hotspots que no están uniformes en la superficie del sustrato y esto puede generar variaciones a la hora de determinar el factor de mejoramiento CERS o de enhancement. Bueno, que la técnica CERS requiere mayor instrumentación, es una técnica por lo tanto más cara que otras, por ejemplo el FTIR, además de que también pues habría que considerar los costos de lo que implicaría preparar las nanoestructuras metálicas, ¿no? Que por lo general pues también implica un costo alto. El hecho de que CERS no es una técnica automatizada o estandarizada, como ya vimos, los ejemplos son muy variados de los devices que se proponen en las investigaciones, que no hay una manera estándar de preparar sustratos de CERS, de cómo preparar, por ejemplo, las obleas de silicio o las claritas, que es con oro. Entonces esto podría generar problemas de reproducibilidad, el hecho de que no haya un estándar a seguir y también que no hay bases de datos para comparar los resultados de CERS con una variedad grande de polímeros. Entonces, pues esto complicaría la identificación de los micro y nanoplásticos. Habría que pues buscar construir esta base de datos. Y pues bueno, algunas ventajas del CERS es que el uso de las nanopartículas coloidales en CERS, o sea, la producción de estas nanopartículas es altamente reproducible y efectiva en cuanto a costo.
cuando las produces por los métodos bottom-up. Y pues bueno, que tú las puedes ajustar según el tamaño que tú, que tú necesites, o inclusive, o la forma, cambia la forma, la funcionalización de estas nanopartículas también, pues las puedes ajustar a tu investigación, a tus propósitos. Inclusive puedes combinar metales, hacer estructuras bimetálicas o trimetálicas, dependiendo de, pues, de lo que vayas viendo que es mejor para la detección. Además de que, pues bueno, en estos desarrollos que se mostraron en las tablas, existe esta tendencia de explorar la creación de estructuras 3D para los sustratos CERS, y esto genera o bueno, promueve una mayor selectividad a la hora de analizar moléculas específicas o target. Y pues bueno, también pues que no solo combinan estos devices o bueno, estos sustratos CERS, moléculas plasmónicas, o sea, todos los metales, sino que también se hace uso de polímeros en el sustrato, y estos polímeros tienen esta función de atrapar analitos específicos. Entonces esto puede ayudar a pues a superar, digamos, esa limitante de la falta de especificidad, y que también el utilizar polímeros en el sustrato puede dar soporte a las nanopartículas metálicas, y pues que esto ayude en el mejoramiento de los análisis CERS, y pues bueno, que pueden servir también como la funcionalización de materiales, y pues esto lleva a mayor afinidad con los target molecules. Y pues bueno, o sea, pues, conclusión muy breve, que los sustratos nuevos, estos de CERS, están intentando ya dar respuesta a estas limitantes que tiene la técnica de CERS, y pues una propuesta de investigación para este grupo sería pues el poder aplicar esta técnica de CERS para la identificación de micro y nanoplásticos de agua de grifo de nuestra ciudad, o sea, porque el estudio que mencionaba al principio salió hace 2 semanas y está hecho con información o bueno, con muestras de agua en China. Entonces sería interesante, por ejemplo, conocer aquí en el agua de Monterrey las concentraciones de micro y nanoplásticos, porque aquí la gente tiende a tomar de la llave el agua, y pues no sé, sería interesante analizar esto por CERS, y inclusive utilizar estructuras bimetálicas como base del sustrato para poder hacer estos análisis. Bueno, es una propuesta. Y pues bueno, eso sería todo. Ok, vamos con la serie de preguntas. ¿Quién tiene la primera pregunta? Yo tengo curiosidad por un término que mencionó Yerit. Mencionó algo así como plasmón de superficie, y eso sí, la verdad no sé qué sea. Ok, déjame, me regreso un poco. Ok, pues bueno, o sea, básicamente esto del plasmón de superficie, o sea, es una característica que todos los metales tienen. Sabemos que los metales son materiales que en su superficie tienen un mar de electrones, ¿verdad? O sea, los enlaces metálicos consisten en eso, ¿no? En un mar de electrones que fluye por ahí por la superficie de los metales. Por eso, o sea, tienen propiedades distintas a otros sólidos. O sea, por eso también brillan, porque al interactuar con la luz, o sea, esta nube de electrones que anda por ahí suelta, interactúa con la luz que incide, o por eso son tan buenos conductores de electricidad, ¿verdad? Por todos estos electrones que andan sueltos. Entonces, ya a nivel, pues nano, existe esto de, ¿cómo lo podría explicar?
o sea, es una propiedad óptica de estos materiales, donde digamos que cambian un poquito pues la propiedad óptica, ¿no? O sea, de cuando tienes un material en bulk, o sea, grande, o sea, digamos un lingote de oro, pues que tú lo ves dorado, ¿no? O sea, el color normal del oro a gran escala. Pero cuando te vas al material, pues en su tamaño nano, digamos que ya la nanopartícula de oro ya no se va a ver igual. De hecho, las nanopartículas de oro se ven rojas, o por ejemplo, las nanopartículas de plata se ven amarillas. Y esto es debido a ese plasmón de superficie, o sea, que debido al tamaño tan pequeño de la nanopartícula, a todo a los electrones que tiene alrededor y a cómo incide la luz, o sea, ocurre este fenómeno del plasmón de superficie. Entonces se aprovecha en la técnica CERS este fenómeno del plasmón de superficie para poder, o sea, que a la hora de que incide el láser en la muestra que está depositada sobre metal, sobre nanopartículas, por ejemplo, de oro, de plata, de lo que sea, ahí es donde, digamos que todo se une, ¿no? O sea, de que los fotones de la luz del láser, el plasmón de superficie del metal y todo eso hace que la señal Raman sea mucho mayor a lo que se obtendría si no usas esas estructuras metálicas. Entonces, por eso es una ventaja. Pero estoy segura que me falta explicarte más, ¿verdad? Ahorita como que se me fue un poquito, pero más o menos por ahí va la idea. Si quieren, luego yo les doy ¿cómo es? Una asesoría sobre lo que es el Surface Plasma. Pero en términos así más de corte físico, es una cuasi partícula. O sea, tiene propiedades como una partícula. Es cuasi porque no tiene masa, pero se puede cuantificar y tiene propiedades como de una partícula. ¿Okay? Y bueno, ahí les mando un mensaje para darles un seminario de eso, ¿ok? Bueno, otra pregunta. Pero bueno, la base de CERS es el Surface Plasma. Eso que quede claro, ¿sí? Si no existe eso, no existe CERS. O de otra manera, existe el CERS porque existe eso, el Surface Plasma, ¿ok? Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, si quieren, yo puedo hacer una preguntita. Lidia, tengo una pregunta así muy de corte básico también. ¿Por qué se llama plásticos y no polímeros? ¿O cuándo toman el nombre de plástico y no de polímero? ¿O cuál es la diferencia semántica entre llamar plástico y llamar polímero? Tú como química. Pues los polímeros, o sea, son pues las cadenas que se producen a la hora de tener una reacción de polimerización entre moléculas llamadas monómeros, ¿cierto? Que son como los blocks de los que parten estas macroestructuras que son los polímeros. Y pues existen infinidad de distintos tipos de monómeros de los que puede salir estas cadenas y se pueden combinar y tal. Entonces, yo diría, no estoy muy segura, pero diría que la diferencia radicaría en que, por ejemplo, a la hora de la producción en masa de lo que son plásticos, se utilizan ciertos aditivos, que de hecho así se llaman, ¿no? Plastificantes, y pues no sé, tal vez eso conferiría pues mayor estabilidad a esos productos hechos de plástico, no sé, tal vez sea esa la diferencia. ¿Pudieras en la introducción eso del review ahondar eso, una frase tal cual? Okay. Porque mi pregunta es,
si puedes identificar plásticos, ¿puedes identificar polímeros o no? Y entonces todo eso estaría dentro de este contexto. Y em, cuando pues haces la identificación, en realidad estás identificando al plástico o al polímero. O sea, ahí hay un enredo de estos dos términos que me gustaría que quede más claro, ¿no? Ok, O sea, sí, sí, sí. yo, 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 yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices en la producción, ¿verdad? Porque el hacer polímeros, pues los puedes hacer ahí en el laboratorio mezclando los monómeros, como dices, ¿verdad? Pero hacer el plástico creo que ya es más bien un proceso ya industrial en donde Industrial. influye algo más, ¿no? Y tal vez en esa parte del proceso industrial, ahí es donde, como dices, se pueden agregar estos aditivos y que también pues llevarían al tema de contaminación por estos aditivos. Pero Mm, pues hay que ser más claro en eso. ok, ujú, sí, Me parece, bueno, muy bien. lo, Sí, doctor. es un comentario, bueno, pregunta y comentario, ¿verdad? Que ahondes en la introducción, esa partecita. Lo Ujú, otro, lo otro, no es de aquí. Lo otro, ¿qué te iba a decir? Es que bueno, que coloques las, los números de las diapositivas, porque no sé en cuál estás, ¿verdad? No, ah, no, sí le puse, pero no se a lo ve, mejor no se ven. sí, no Están se muy ven, chiquitos. Ah, bueno. no se ve. Bueno, Ok, eh, ok. cuando agrandaste y no se ve, por eso no puedo decirte que Bueno. vayas a la diapositiva uno. Lo otro que me hubiera gustado en esta presentación que hiciste Ujú, es que si vas a comparar con Raman, ¿por qué no das unos ejemplos de identificación con Raman? ok. Esta presentación me queda como a deber lo de Raman. O sea, me quedo así como con la duda. ¿Y Raman será mejor? Lo mencionas, dices que pues tiene ciertas características que no lo harían mejor que CERS, pero hay más identificación por Raman que por CERS de microplásticos, ¿verdad? Ujú, O sea, no es sí. que no sirva, sí sirve. Ajá. Y entonces tal vez viendo esas ventajas que ha tenido, ¿verdad? El Raman ya en más años que el CERS, ¿verdad? Yo creo que unos 20 años o más, o 30 tal vez, ¿verdad? Que ha estado usándose Raman para identificación de microplásticos, pues se puede entender, ¿verdad? Hacia dónde el CERS quiere diferenciarse. Ujú, Y obviamente, pues la diferenciación es colocar partículas metálicas y el plasmón y todo eso. Y desde un corte de vista de la generación de la técnica CERS, pues es importante eso mencionar. Pero más bien queda así como a deber esto de, eh, ¿por qué si Raman ha sido bueno en 30 años, por qué no seguimos usando eso? ¿De dónde viene? O dónde es el punto ya que Raman ya ok. no puede más? Su Ajá. límite, ¿verdad? O sea, ya hasta ahí no pudo. Entiendo, ¿verdad? Que es más bien como la identificación de partículas pequeñitas, Nano. Sí, es más que pero, nada eso. Ujú, pero pues habría que mencionar y ver como más o menos algo así de, no sé, del ejemplo. en la línea del tiempo, ¿verdad? Cómo este Raman ha estado presente, ¿verdad? En la identificación. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí pudieras tú agregar unas 2, 3 diapositivas para que la presentación quede más completa. Ok. Sí. Dos, tres diapositivas. Ajá, Sí, de sí, sí. Raman. Ahora, respecto al tema en sí mismo, dices que los primeros artículos salen desde el año 2020, ¿verdad? O sea, tenemos aquí año y cachito de 2 años, digámoslo así. 3 como máximo, ¿verdad? Ya, contando el 20 como uno.
completo este 21, y pues si tal vez algunos artículos que ya estén preparados y vayan a salir como en el 2022. Eh, Son poquitos en sí, son poquitos, y sí se puede hacer un análisis muy, muy exhaustivo, ¿verdad? De esos 14 que dices. No hay una manera de presentarlos en algo que no sea, por ejemplo, una tabla, sino más bien como en una figura. Estaba pensando, por ejemplo, si estaban usando como diferentes líneas de láser, y parece ser que todas usan 780, ¿verdad? Mm, Según la tabla, ¿verdad? 785, casi todos, ¿ves? O sea, sí, por ahí puedes ir sacando una conclusión, ¿verdad? O sea, todos están usando eso. ¿Por qué no están usando 500, 600 o las otras líneas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué les está dando mejores espectros en 700, usando 700 y no los otros? Yo creo que ahí ujú, puedes sacarle tú una conclusión, ¿verdad? A eso. Lo otro sí, era que, pues también asimismo los límites de detección, ¿verdad? No todos reportan límites de detección, pero había uno que no, era muy pequeñito. En una tabla decía 10 a la menos 2. Bueno, o qué era dos, o qué había en una tabla. tamaño. 10 a la menos 9. Ah, no, creo que era el factor de Hessman. Sí, es cierto, creo que era ese. Mm, O sea, son solo 100 veces más, ¿verdad? Que se amplificó la señal. Ujú. ¿Y a qué se deberá eso? ¿Por qué? Y no 10 a la 9, 10 a las 10. Tal vez por el factor de que, por ejemplo, este primer ejemplo y el último que reportan, bueno, esto como que no lo daba tan específico, pero, o sea, aquí utilizan el oro en tamaño nano, o sea, las caps de oro que están ahí arriba de los nanodedos son tamaño nano, aquí también nanospheres, y en este caso la clarita es esta. Es un sustrato hecho de oro con cavidades, Ujú. así como la que se ve ahí, como con pits. Y ahí es donde se estaba haciendo el análisis. O sea que imagino yo que la diferencia aquí es esta, que el oro no está nano estructurado, o sea, es un sustrato hecho de oro, pero no nano. Me imaginaría yo que tal vez esa es la diferencia. No sé, tal vez en algo influye. Es que yo creo que con 14 artículos así se puede hacer el análisis más general de entre todos, ¿verdad? No solamente así como mencionarlos particularmente, este hizo asado y cocinado, punto. Este hizo asado y cocinado, punto. Sino más bien como encontrar diferencias, ventajas y diferencias, y similitudes para ver las ventajas de uno u otro, ¿verdad? También veo que casi todos están dedicados a detectar poliestireno. ¿Por qué es Sí. tal vez el poliestireno se está convirtiendo como en el gold estándar de esto, o no? Ujú. Y si se Sí, pues es convierte, de los más detectados. y si se convierte en el Bueno, gold estándar, se pudiera proponer como una serie una metodología, ¿verdad? Que usando SERP para identificar plásticos, habría que primeramente como calibrar el sistema, el dispositivo, lo que se haya hecho, ¿verdad? Con poliestireno. Y que se pudiera calibrar, ¿verdad? Bueno, tal vez verlos. Yo estaba pensando que si se puede hacer una nueva figura con todos los espectros del poliestireno obtenidos con con estos, ¿cómo es? Artículos. Eh, ujú, y, y, y ahí por poder identificar, ¿verdad? Si hay alguna serie de bandas que sean las más representativas como para decir, tu sistema CERS está funcionando con poliestireno, está identificando con poliestireno, y por lo mismo pudieras eh, haber pasado la prueba, ¿verdad? De concepto, para que puedas empezar a analizar otras cosas que no sea poliestireno. No sé por qué
más se van al poliestireno. ¿Tienes alguna idea por qué están más metiéndose en poliestireno? Habiendo, Pues es habiendo que otros tipos de plásticos también. sí, pues, o sea, dicen que pues es de lo que hay más, o sea, de los plásticos más utilizados a nivel industrial, también el polipropileno, creo que es PP, el PET, PVC, PVA, todo eso, pero, o sea, no sé, por alguna razón como que Pero es, ajá, estos autores en la ajá, justificación, o sea, en la introducción de sus artículos deben de decir exactamente por qué se van por poliestireno. Ellos mismos tienen que estar diciendo eso. Sí, en el último párrafo de la introducción tienen que estar diciendo ellos por qué escogen poliestireno y por qué no escogieron otro. O sea, ok. porque si no, básicamente la técnica a hacer, pues no sería una técnica para detectar plásticos, sino para detectar poliestireno, ¿verdad? ¿Por qué declarar que CERS puede Sí, detectar plásticos y si solamente está como enfocándose en uno? pues porque, o sea, bueno, o sea, es que no todos los artículos que se mencionan aquí son de eso, o sea, casi yo he visto la tendencia para eso y para los talatos, que también es como una gran variedad, es como una familia de moléculas, no es nada más uno, que una molécula se llame así nada más. Entonces eso también, como son esos, creo que también son plastifiers, eso también por Ujú. eso se estudia más. Este, ¿Y qué más? O sea, es que eso es lo que más se ha encontrado. Pero si no, pues voy a seguir buscando esa justificación Sí, y pues porque, en teoría pudiera, mira, o se puede expandir, ¿no? porque A si otros encuentras tipos. esa justificación, yo creo que el título ahí se pudiera hasta modificar, ¿verdad? Porque dirías, ¿puedes poner el título al inicio? Al inicio dice, Mm, detección de micro y nanoplásticos usando CERS. Yo creo que ahí pudiera ser detección de micro y nanoplásticos a través de la identificación de plastificantes usando CERS. O sea, si ves, o sea, como que el título, no, sí, bueno, es una propuesta, ¿no? sí, Plasti- Creo que se ajá, escribe punto, ahí puedes poner dos plasti- puntos, ahí puedes poner dos puntos, dice Advances in CERS Detection, una cosa así. Advances using CERS o lo que sea. Recent advances ok. using CERS, puede ser, ¿verdad? Recent advances using CERS. Recent, ajá. Algo así, ¿verdad? Yo creo que más bien ahí se va construyendo la idea más clara que ir así como al... Pero pues bueno, si hay una tabla que es de detección de poliestireno, o sea, el poliestireno pues ya es el polímero, no es el plastifier. Es lo que te decía, ¿verdad? O sea, ¿por qué el poliestireno? Y el poliestireno no es más bien en ese sentido, no es un plástico no es un polímero, no es un plástico. Tengo ahí esas dudas, Sí. ¿verdad? Mis dudas es lo que había dicho, ¿verdad? Plástico versus polímero, uno. Y cuando ya están degradados, siguen llamándose plásticos, ¿por qué? Y lo otro, ¿cuáles plásticos en realidad están detectando? Solamente poliestireno, pero el poliestireno, o sea, no es, la detección de uno no implica la detección del conjunto, ¿verdad? O sea, Ujú, un individuo no define un conjunto. sí. Y ahí es donde empiezo como o el Pero por ejemplo, aquí talato. también era poliestireno, polimetacrilato, le dio aquí más ftalatos, butilbenciltalato, aquí también eran otros ftalatos Ajá. en la orina de los niños. Bueno, Pero, esta tabla sí era de poliestireno, pero tú mencionaste pero que también de PET, polipropileno. los talatos eran los plastificantes, ¿no?
Ajá. ¿O son los polímeros? No, creo que son los plastificantes. Pero en este caso, pues, o sea, ve aquí también polietileno, polipropileno, poliestireno. Aquí son 3 diferentes. El polimetacrilato, PMMA. O sea, sí son plastifiers, los talatos y estos tipos de plástico que, bueno, según he leído, son los más comunes a nivel industrial. Y entonces, pues, si son los más Ajá. comunes, pues, los que más Y abundan. arriba, entonces en el título by identifying plastifiers and poliestireno. ¿Ves? O sea, es que la verdad, o sea, se empieza como a, o sea, viendo esos detalles, la verdad se empieza como a reconstruir, ¿no? El título así como estaba, se me hace como muy general y la verdad, pues, aún no es como que se pueda afirmar eso. Y yo creo que eso es como una desventaja, ¿verdad? O un reto, un challenge en esto, que se necesita identificar más plásticos, ¿verdad? Como para dar la robustez a hacer, porque parece ser que no están en... La técnica pues, sí puede jalar como para límites de detección bajos, para identificar también partículas muy pequeñitas, pero no podríamos generalizar. Quisiera encontrar esa parte donde no se puede, donde no se generaliza para modificar el título. Mm, Pues digo, a lo mejor también pues para allá va, ¿no? Pero pues están empezando por lo que ahorita abunda más en el mar Sí, o así en sí, los residuos. o sea, sí, yo Y entiendo, como tiene tan poco tiempo, pero o sea, pero yo entiendo para eso, allá. pero es nuestra responsabilidad decir hacia dónde van. O sea, ahora es nuestro diálogo, ¿verdad? Es nuestra, a través de eso nosotros estamos queriendo construir una verdad y la construcción de esa verdad es nuestra responsabilidad, no hacia dónde van ellos y pues donde vayan, ellos son responsables y ellos sabrán pues lo que hacen luego. Sí, pero nosotros estamos recolectando esa información. Nosotros somos como periodistas, si quieres verlo así, Lidia, que queremos dar una Ujú. información, ¿verdad? No somos hubo un accidente ahí en la carretera, pero no somos los responsables del accidente. Somos los responsables de informar que hubo el accidente. Pero si informamos mal, pudiera ser que luego la culpa le echan a alguien que no era, ¿verdad? Eso. Ok. Sí, o sea, si vamos a tomar este tema, ¿verdad? Como parte de nosotros, pues hay que hablar con mayor claridad, ¿verdad? Informar con mayor claridad, describir con mayor claridad, porque lo que digamos es nuestra verdad, que queremos que se entienda, ¿verdad? Se lea eh, y no dejar ahí en el diálogo, bueno, pues ya verán lo que siguen, verán lo que hacen. No, o sea, no creo que esa sea la motivación final de esto, ¿verdad? Como yo les decía, ¿te acuerdas ayer a los estudiantes que ponen figuras y no describen nada de la figura para que, bueno, pues ya el lector sea el que saque las conclusiones? No, nosotros mismos tenemos que dar las conclusiones, nosotros mismos tenemos que hacer que eso se lea y se entienda, ¿verdad? No tenemos que dejar las cosas para que el lector sea quien saque las conclusiones. No es una serie de problemas, no estamos escribiendo problemas para que los resuelvan otros, estamos resolviendo problemas. Esa es Mm, la postura que hay que tener. Sí. Y tener esa claridad, ¿verdad? Como de pronosticar cosas que ahorita pues nadie las está diciendo. Yo creo que mm, ese es el tema que están buscando los editores, ¿verdad? Sí, no solamente la ujú. recopilación de hicieron así, pues ya cada uno es responsable y cada uno de lo que hizo y de lo que vaya a hacer. Yo creo que más bien falta eso, que nosotros digamos más detalles. Ok. Y por ejemplo, si, o sea, estoy pensando, em, o sea,
Se supone que lo que te da Raman es complementario a lo que te da FTIR, por ejemplo, y que ambas técnicas han sido hasta ahorita las más utilizadas para analizar polímeros en general, ¿no? Porque te dan información sobre cómo están las moléculas, ¿no? Los enlaces, todo esto, ¿no? Entonces, o sea, si, digamos, utilizando moléculas más grandes, funciona el IR y el Raman, pues pudiéramos pensar que el CERS, pues sí podría darte un espectro pues adecuado de cualquier tipo de polímero, porque pues estás partiendo de la misma técnica de Raman, solo que estás amplificando las señales, ¿no? O sea, no habría razón para desconfiar de que el CERS no te va a dar el espectro de otro polímero que no sea dentro de esta lista que vemos es muy limitada hasta ahorita, ¿no? Correctísimo. O sea, partiendo de todo lo demás, ¿no? Correctísimo lo que tú dices, o sea, si CERS es una técnica vibracional que detecta vibraciones, pues como tal, ¿verdad? O sea, ¿por qué no va a detectar las vibraciones si Raman las detecta? O sea, por supuesto, o sea, si Raman pudo, no sé, medir, no sé, metacrilato, lo que sea de estos polímeros o plásticos, que no me queda bien claro, ¿verdad? ¿Por qué CERS no lo va a poder hacer si ambas son técnicas vibracionales? Tienes toda la razón. CERS, si pudo Raman, CERS también debe de poder. Pero ¿por qué no? ¿O por qué no se ha investigado aún eso? Ok. Y no creo que sea porque no han detectado, porque puedes hacer, ¿cómo se llama? Llaman, no aguas, no muestras de aguas así, naturales de ríos o de grifos, etcétera, sino en el laboratorio mismo tú puedes construir como tu agua contaminada, ¿verdad? O sea, y ver si funciona o no funciona la técnica. O sea, yo creo que, es que te digo, o sea, yo le veo futuro a esto, mucho futuro, lo hagamos nosotros o lo hagan otros laboratorios, ¿verdad? Hay mucho futuro aquí, pero nuestro futuro inmediato es decir los porqués de esto. Y somos como, vamos a ser como los primeros en que digamos esto, porque pues no hay ninguna revisión ya, ¿verdad? Pero sí hay que asumir eso, ¿verdad? Ese tema, como que te quede en la cabecita, así como que fuésemos reporteros, ¿verdad? De algo que hay que decir lo más claro posible. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo ¿Sugerencia? tengo una pregunta. Sí, Fausto. Con las desventajas y ventajas de lo que has leído de estos artículos, ¿tú qué propondrías para tu problemática? Pues, vaya, o sea, de los retos generales, pues, de la técnica en sí, o sea, es eso, ¿no? La falta de selectividad a la hora pues, de poner tu muestra, tu analito, entonces, o sea, tú puedes tener en una muestra compleja, infinidad de analitos, no nada más el plástico que quieres ver. Entonces, como eso, como el buscar que tu sustrato te pueda ayudar a que sea como más selectivo a la identificación. Pues como vimos, o sea, que ya se están haciendo intentos de eso con esto de los molecularly imprinted polymers, para poder generar estos espacios específicos para tu analito, lo que tú estás buscando, o sea, eso ya es, digamos, una solución propuesta para esa limitante. Como dice aquí, pues la cuestión de que la molécula a detectar no sea afín a tu sustrato metálico, pues se pudiera resolver funcionalizando tus nanopartículas con alguna molécula, algún polímero, no sé, APTES o no sé, hay incluso estudios que también utilizan este sistema de, ¿cómo se llama? De los anticuerpos, o sea, como un receptor para que, o sea, por ejemplo, funcionalizar tu nanopartícula de oro
algo ahí intermedio, afuera una funcionalización y luego el anticuerpo y el antígeno de tu muestra, pues ya une ambas cosas y ya ayudas a resolver este problema. En cuanto a esto de que no se distribuyen uniformemente las nanopartículas de oro o de metal en el sustrato, pues ahí yo creo que estaría difícil esa cuestión de solucionarla, porque pues tú, me imagino, pones una gota del coloide y pues realmente no puedes determinar en dónde va a quedar cada molécula como para que estuvieran distribuidas de un modo uniforme, a menos de que, por ejemplo, se utilizara esta estructura que proponían de los nanofingers, o sea, pero aquí pues ellos estaban utilizando otra técnica, ¿no? Así como me imagino algo parecido a la litografía para poder generar el sustrato, para poder hacer que los filamentos estos estén en cierto lugar, que se colapsen y que queden estos grupitos de 4 caps de oro. Y entonces aquí de alguna forma ellos ya están determinando la distribución del oro, de los piquitos de oro ahí donde va a ir la muestra, donde va a suceder este efecto SERS. Esa sería como una manera de solucionarlo, o sea, creando como estas estructuras 3D para, para mejorar la señal. ¿Qué más? Esto de estandarizar SERS, pues como mencionaba el doctor, creo alguna vez, pues el tener o el hacer un protocolo para cómo preparar los sustratos, por ejemplo, de silicio, si es silicio, o sea, cómo limpiar primero el sustrato, de qué manera lo funcionalizas, con qué, o sea, que sea como un protocolo que siempre sigas y ya de ahí el poder ir haciendo tus mediciones con distintas muestras, ¿no? O sea, pero... Lidia, perdón que te interrumpa. Respecto a este punto de estandarización, ¿no crees que tú pudieras hacer como un resumen tú proponer una estandarización haciendo el resumen de los 20 papers? Tomando como puntos comunes entre ellos. Yo creo que eso sería buenísimo, ¿no? Más allá de cómo acomodan a las partículas, más allá de cómo se hacen nanofingers o pirámides o lo que sea, ¿verdad? Finalmente están usando el efecto del plasmón, ¿verdad? Sí. Tal vez por ahí algo. Y ese sería como un aporte, ¿verdad? Un aporte de nosotros, ¿vale? Sí, o sea, aquí también pues sería saltarnos el hecho de que pues el propósito de cada sustrato pues es distinto, ¿no? O sea, de alguna manera lo vamos a generalizar de que a cualquiera que sea tu analito, tu propósito. Es que ese es el tema, porque si el título dice identificación de plásticos, ¿verdad? O sea, es de cualquiera. Es que eso es lo difícil, ¿verdad? Porque estás haciendo, si fuese lo contrario, entonces estás haciendo un sustrato para un polímero o un analito, un sustrato para... Entonces, pues la técnica, digamos así, que con el tiempo no va a gustar, no va a ser universal, va a quedar olvidada, va a quedarse como propuesta y nada más. Y si la técnica quiere ser así, finalmente como la técnica madre, la técnica estándar o reina que dicen, ¿verdad? En esto, pues tiene que ser universal. Es como yo le decían al inicio, ¿verdad? Sobre los premios y todas esas cosas, cuando lo que se busca es que se haga de corte más general, más universal. Si no, si vamos a hacer esta para el talato, para el poliacrilato, para el no sé cómo y no sé cuánto, olvídate que la gente, las agencias gubernamentales o sea, no va a generar como es un interés, ¿verdad? Va a quedar, ¿por qué por uno? ¿Por qué por otro? Yo sería de la idea, ¿verdad?
de hacer como sustratos simples, ¿sí? Sustratos de nanopartículas colocadas en algún otro sustrato, puede ser algo poroso, ¿verdad? Puede ser alguna partícula inorgánica, ¿verdad? Un óxido de silicio, una cosa así, ¿verdad? No hacer ¿cómo es el sustrato tan complejo? Yo entiendo que estas personas que están exponiendo, ¿verdad? Tal vez su interés más bien es en hacer el sustrato y bueno, ya identificaron poliestireno. Bueno, ahora sí, véngase eh, la aspirina, ¿verdad? O sea, y te da igual que identifiques una u otra, ¿verdad? En esa idea de estos autores. Pero en la idea de nosotros es que el sustrato sea universal para plásticos. Ok. Sí, pues es que yo lo que, bueno, a como yo lo estaba viendo, o sea, la ventaja de ese es que precisamente uno puede manipular cada parte del sustrato de tal forma que lo hagas específico para tu muestra en sí. O sea, por ejemplo, aquí, ¿no? Que tú escojas qué nanopartícula le vas a poner, si es oro, plata, de qué tamaño, si va a ser nanoesfera o si va a ser un cubo o si va a ser, no sé, nanowire, lo que Pero sea. ¿tú crees que eso sea bueno como pensando así ya como hasta como negocio? ¿Tú crees que sea bueno que para esto necesitas de este sustrato, para este necesitas de este otro sustrato? ¿Crees que eso sea bueno? Yo creo que no. O sea, la historia de los desarrollos de instrumentación pues dice que no, o sea, que tienes que universalizar. Sí, pues es que ya dependería de cuál sea tu interés. Digo, por ejemplo, yo llegué a leer, no para nanoplásticos, pero que hubo quien reportó un sustrato CERS que utilizaba un filtro de estos de papel y ahí sobre eso depositaron nanopartículas de oro y sobre eso cositas de esto que le menciono de los antígenos y los anticuerpos y así en una filtro así de esos baratos, así hicieron un sustrato, o sea, no necesitaron el silicio ni nada Mm. más, pero, o sea, lo que identificaron era otra cosa, era un fármaco, una cosa así, ¿no? Ah. Entonces, o sea, puede ser algo tan sencillo como eso o ya escalar a algo más complejo dependiendo me imagino yo, la creatividad de los científicos y qué estás buscando analizar o aislar, no sé, o sea, porque el problema de la especificidad también de detección de los analitos hace que tengas que hacer eso cada vez más complejo para ayudar a que la detección sea específica, ¿no? Sí, Yo diría. pero mira, cuando tú dices que es una técnica vibracional como Raman, ¿verdad? Entonces, unas vibraciones pueden eh, eh, tener más intensidad, ¿verdad? Que otras. Y bueno, tal vez el enfoque no es buscar que las intensidades se hagan muy grandes, sino que aparezca una intensidad particular, porque una intensidad particular significa es una vibración particular y esa vibración particular es implícita, intrínseca a la estructura molecular, ¿verdad? A la estructura del polímero. Entonces, si aunque aparezca una pequeñita, pero aparezca, ahí está la identificación, aunque las demás que estén al lado tengan 20,000, 30,000 unidades de intensidad, pero una pequeñita que aparezca, suficiente como para decir, ahí está, ese pico pequeñito que está ahí, aunque no lo creas, ese es el que me está diciendo que ahí existe la molécula tal. Eso en realidad es la identificación, ¿verdad? No es tener así como grandísimas intensidades y el espectro así súper resuelto y todas cosas. Es identificar cosas mínimas, ¿verdad? Cualitativamente. Pero que ahí aparezcan, ¿no? Ajá, y entonces si es que hay un sustrato, ¿verdad? Sencillo, complejo, pero que haga, ¿verdad? Que por ahí aparezcan esas bandas, pues aunque sea una muestra muy compleja, ¿verdad? Pueden aparecer bandas pequeñitas, pero que ahí estén. Entonces tal vez, por ejemplo, sería bueno que analices cuáles son las bandas principales, ¿verdad? Una tablita de las bandas del poliestireno, hacer una tablita, ¿sí? De los picos o de las bandas, ¿verdad? De que aparecen en el poliestireno, apareció a todas las que puedas identificar, ¿verdad? Y ver si en los otros papers también aparecen esas o aparecieron también otras, ¿sí?
O tal vez pues haciendo ese protocolo de estandarización de que empezar a hacer la base de datos, ¿no? Como decía usted que hace falta una base de datos de los polímeros, pues tal vez iniciar una con una cierta pues, metodología, un sustrato particular y ahí ir midiendo, ir sacando los espectros, ¿no? Ajá. No Ok. sé. Bueno, chicos, tengo ahorita asesoría y les dejo, ¿ok? Cualquier pregunta la seguimos vía chat. ¿Vale, chicos? Ahorita voy a empezar ya 6:30 asesorías. Nos vemos luego, ¿vale? Y el tema se Sí, puso gracias, doctor. interesante. Sí. Bueno, pero Gracias, eso doctor. es el tema, ir puliendo hasta tener la verdad más clara, ¿ok? Lidia. Vale. Sí, Listo, gracias, listo, doctor. chicos. Vale, cuídense, nos vemos luego, bye bye. Vale, profe. Bye. Bye.